Buenas tardes, hermanos. Los saludo en el amor del Señor. Vamos a dar inicio al culto de hoy. Voy a estar leyendo, hermano, el Salmo 91, 1, 2. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Amén. Hermanos, los invito a orar inclinando nuestros rostros. Padre, vamos ante su presencia, Señor, dar gracias por el culto de hoy. Te damos gracias por nuestras vidas. Bendiga a nuestros hermanos y pastores y al pastor que trae su palabra en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vamos a dejar a nuestra pastora Joana con sus alabanzas. Hola hermanos, les saludamos en el amor del Señor. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes que puede estar compartiendo estos videos con su familia. Que el Señor nos bendiga en este día, el día que el Señor ha creado para nosotros, para reunirnos de esta forma. Miren, nuestra hermana Jacqueline desde su casa compartiendo la primera parte del servicio. Que Dios le bendiga a ella, a su familia. Y bien, hermanos, compartamos este tiempo y cantemos al Señor.
este gozo, que esta alegría pueda traspasar, hermano, estas pantallas y llegar hasta su hogar. Que el Señor les bendiga. Buenas noches, hermanos. Le damos gracias al Señor una vez más de nuestro hogar con este culto familiar del día domingo. Vamos a ir a la palabra del Señor que hay en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Y dice así la palabra del Señor. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Padre, en el nombre de Jesús he leído tu palabra. Te doy gracias, Señor, por este tiempo que tenemos de poder desde nuestro hogar compartir tu palabra, Señor. Bendícenos, Señor, aquí, Señor, donde estamos en nuestra casa, pero también bendice, Señor, a cada uno de aquellos que se conecta, aquellos que reciben el video junto a la familia. Señor, reciben la palabra. Yo te pido que tu palabra haga cabida en cada corazón y en cada vida, y que tu palabra, Señor, caiga en buena tierra para que dé buen fruto, Señor. Bendice mi vida, Señor, este tiempo que vamos a tener, y que sea usted glorificándose. Que a través de su Espíritu Santo, Señor, usted pueda hablar a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, quisiera hablarle de fe. Siempre hablamos de fe, la palabra siempre nos lleva a eso. La palabra va ligada a la oración, a la fe, al buscar. Este versículo dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y yo quiero agradar a Dios. Yo sé que usted también quiere agradar a Dios. Y acá traigo una historia que la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón, y está ahí en el libro de Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8. Dice así: vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. El versículo 8 y el versículo 9 abren esta historia contando de una viuda. Dice, levántate, vete. En el versículo 9 dice, a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. ¿De qué está hablando el Señor acá? De Elías, del profeta, del hombre que tenía esa relación con Dios. Había pasado que había habido sequía en ese lugar. Dios había cerrado los cielos, había dejado de llover. Entonces no solamente no había lluvia, sino también no había alimento, no había con qué sustentarse. Entonces había hambruna en ese tiempo. Y la palabra comienza diciendo que Elías dice, vino a mí palabra de Jehová. O sea, Dios le habla a Elías y le dice, levántate, donde él estaba, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden. Mire, la palabra dice, he aquí yo he dado orden allí una mujer viuda que te sustente. Elías era un hombre de fe, un hombre que creía, que oía la voz de Dios, y se levantó y fue donde Dios le había dicho. Dice que él le había dado orden. Yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Nosotros tenemos que ver que Dios habla, da orden y se cumple. Dios dice y se hace. Entonces de repente nosotros podemos ver en tiempos de crisis, en tiempos de necesidad, de que Dios está al tanto y de que Dios tiene lo que nosotros necesitamos. Ahí en este tiempo había necesidad de comida, había necesidad de alimentos, estaba el pueblo pasando hambre, y fueron para todos, no solamente para aquellos que estaban en contra de Dios, sino que Dios cerró los cielos y no hubo lluvia, y todos tuvieron que padecer. Todos tuvieron que sentir el hambre, la necesidad de alimento. Entonces, es una historia donde nosotros podemos ver que a veces Dios da orden de
de situaciones y a veces es para todo. Y pienso en la pandemia, pienso que nos ha tocado todo, vivirla, pasarla. Como hijos de Dios, también nos tocó a nosotros como familia. También estuvimos infectados, contagiados. Hay muchos que murieron. Entonces, a veces Dios manda juicio, manda la palabra o situaciones que sucedan en la tierra y a veces para todo, y es para aquellos que creen y confían en el Señor, y a veces tenemos que echar a mano a la fe, tenemos que creer. Y el versículo que comenzábamos leyendo decía, pero sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, yo para poder agradar a Dios tengo que tener fe. Y acá hay un hombre que se levanta, el hombre de Dios, el profeta, había declarado palabra de Dios, que no iba a llover, que iba a haber hambre, y todo pasó, todo sucedió como él lo dijo. Pero también él recibe orden, también estaba seguramente en necesidad, también tenía hambre. Entonces Dios lo manda a donde esta viuda, que vivía en Sarepta de Sidón, y una viuda para que lo sustente. Y uno podría decir, pero ¿cómo una viuda? ¿Por qué no lo mandó a alguien que tuviera? ¿Cierto? Normalmente las viudas en ese tiempo eran sinónimo de necesidad, porque no había alguien que la sustentara. Entonces, pero esto es lo bonito de la palabra, esto es lo bonito como Dios se glorifica, porque si lo hubiera mandado donde un hombre rico, un hombre poderoso, un hombre que tuviera todo lo que se necesitaba, no habría tenido sentido la palabra. Pero acá lo manda donde una viuda. Dice el versículo 10, entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traiga un poco de agua en un vaso para que beba. El versículo 11 dice, yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. El versículo 12 dice, y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlos para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Mire, llega este varón de Dios, Elías, y se encuentra con esta viuda y dice que lo primero que le pide que le traiga un vaso de agua. Pero antes de que la mujer se fuera, también le dice la vuelve a llamar y le dice, te ruego que traigas también un bocado de pan en tu mano. Y la respuesta que le da esta mujer, y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. O sea, un puñado de harina y un poco de aceite. Era lo único que tenía. Y ahora dice, recogía 2 leños, seguramente para hacer fuego, para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo. O sea, no solamente la viuda estaba sola, o sea, no era viuda, no estaba sola, sino tenía un hijo para comer, para que lo comamos y nos dejemos morir. O sea, era lo único que tenía la viuda. Lo único que tenía para preparar algo para comer era un poco de harina y un poco de aceite. Lo único. Y le dice al profeta, le dice al hombre de Dios, vive tu Dios, vive Jehová tu Dios, que no tengo nada más. Es lo único que tengo. No tengo pan cocido, es lo único que tengo. Una vasija y un poco de harina y un poco de aceite y nada más. Y él lo estaba justamente preparando, lo iba a preparar para comerlo yo con mi hijo, y nos íbamos a dejar morir porque ya no había nada más que hacer, pues no tenía más que comer. Pero el versículo 13, mire lo que dice el Señor. Elías le dijo, no tengas temor. Mire, esa palabra que le dice el profeta, le dice, no tengas temor. Y nosotros en la crisis, en la necesidad, siempre tenemos temor.
siempre viene el miedo, siempre viene angustia, viene ese temor de qué va a suceder, qué va a pasar. Entonces, a lo que pueda venir, esta mujer ya tenía clara la película, ya sabía lo que iba a suceder porque no había nada más. Pero era lo único que tenían. Y si no se lo daba a su hijo, tu hijo también se podía morirse. Entonces, Elías le dice, no tengas temor. Y el Señor en esta hora nos dice a nosotros igual, no tengas temor. No sé cuál es la necesidad que usted puede estar viviendo, pasando. ¿Cuál es la crisis que puede estar viviendo? Tal vez en su familia, con sus hijos, en su matrimonio, con el trabajo, no sé, o con alguna enfermedad. Dice el Señor, no tengas temor. Haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Mire, el profeta le dice, haz como has dicho, o sea, anda, prepara lo que ibas a preparar, pero hazme a mí primero. Podría haberle dicho, prepárale a tu hijo, porque uno siempre ve por los niños, ¿no? Pero acá hay una palabra, hay un rema de Dios para que usted y yo lo podamos tomar. Porque a veces nosotros queremos asegurarnos nosotros y está bien. Pero cuando viene Dios a hablarnos, cuando Dios prueba nuestra fe, cuando nosotros decimos que confiamos, que creemos, que tenemos puesta la confianza en Dios, pero viene ese tiempo de prueba. La fe tiene que ser probada. Y a veces en esos tiempos de crisis, a veces en esos tiempos de necesidad, en esos tiempos cuando nosotros no vemos nada, cuando el juez hablaba de que Dios abría camino, a veces nosotros no vemos puertas abiertas, no vemos camino, no vemos nada. ¿Cierto? Y dice que el profeta le dice, pero hazme a mí primero. Podría haberle dicho, párate, Elías, eres el hombre de Dios, pero yo voy a asegurar a mi hijo. Pero ella no. Miren lo que dice más adelante. Le dice el profeta, pero hazme a mí primero. De ello, una pequeña torta cocida debajo de la ceniza. Y tráemela. Y tráemela. Pero a él primero, al profeta, al hombre de Dios. Era el mismo Dios hablándole a esa mujer. Una mujer viuda, una mujer con un hijo, una mujer con necesidad, una mujer que solamente tenía un poco de harina, un poco de aceite y iba a hacer un pedazo de pan cocido para comérselo y de ahí no tenían nada más. Y el profeta le dice, pero házmelo a mí primero y tráemela. Y dice, y después harás para ti y para tu hijo. Mira, acá hay una mujer viuda que creía en Dios. Una mujer que tenía fe. A pesar de lo que estaba viviendo, ella estaba creyendo que el hombre que estaba delante de él era un hombre de Dios. Que era Dios mismo hablándole a su vida. Y dice, y después harás para ti y para tu hijo. Podría haber dicho que no era la viuda. Escuchó atentamente lo que Dios le estaba hablando a través del profeta Elías. Y a veces nosotros no escuchamos atentamente lo que Dios nos quiere decir a nosotros. A veces nosotros estamos pasando alguna necesidad, pero no escuchamos, no oímos lo que Dios nos quiere hablar. Lo primero que le dijo a la mujer, no tengas temor, no tengas miedo, tranquila. Yo sé lo que tú tienes, pero yo soy enviado de Dios. Yo voy a hablar lo que Dios quiere decirte. No es que el profeta quería llenarse su guatita y quedar conforme. No, era una promesa era una bendición de Dios para alcanzar a la viuda, para alcanzar ese tiempo de crisis, ese tiempo de necesidad. Amén. A veces Dios quiere hablarnos a nosotros y quiere bendecirnos a nosotros, pero quiere ver cómo está nuestra fe, cómo está siendo probada nuestra fe. Una mujer viuda significaba necesidad, significaba soledad, significaba que no tenía sustento. Es más, tenía un hijo. Pero viene el hombre de Dios. Pero viene una palabra de Dios. Y hoy día Dios da una palabra a usted. No es viuda, no es viudo, pero Dios nos da una palabra para poder entender, para poder echar a correr nuestra fe, para poder creer en lo que es imposible para nosotros, en lo que cuando nosotros no vemos nada más, no se puede hacer nada. Los doctores dicen, no hay nada más que hacer. Lléveselo, su enfermo, 3 meses porque aprovechenlo porque ya no es lo que le queda de vida.
Pero el Señor es el que tiene la última palabra. Es el Señor el que puede provocar el milagro. Es el Señor el que puede provocar la sanidad. El Señor el que puede provocar que aquello malo se vuelva bueno. Amén. Entonces Elías le dijo, no tengas temor. Yo le digo a usted lo que dice la palabra, no tengas temor. ¿Cuál es tu miedo? No tengas temor. ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es tu crisis? No tengas temor. Es una palabra de Dios. ¿Ah? El Señor en esta noche nos habla, en este día nos habla, no tengas temor. Pero pastor, si usted no sabe lo que estoy viviendo, no tengas temor. No tengas temor, estás creyendo en Dios, no tengas temor. Dios nos da una palabra en este día. ¿Ah? Y después dice el versículo 14, porque Jehová de Israel ha dicho, mire, aquí le dice el profeta, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Primero tráeme a mí. Hazme a mí primero, le dice el profeta. ¿Ah? Y después haces para ti y para tu hijo. ¿Por qué? Porque era una palabra, era un rema de Dios. ¿Ah? Lo que Dios le estaba hablando, y es lo que Dios nos está hablando en esta noche a nosotros, a usted y a mí. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. Él declara, Él dice, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. Yo estoy tomando el control, yo estoy dando la orden, eso no va a escasear. Tú vas a tener hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Cuánto tiempo tuvo que esperar? Ella se iba a comer ese pedazo de pan con su hijo y se iban a dejar morir porque no tenían nada más. Pero la mujer escuchó, echó a andar la fe, fue obediente a la palabra de Dios. Podría haber dicho, no, pues, en mi hijo, como le decía anteriormente. No, pues yo le voy a dar primero a mi hijo y si sobra te doy a ti. ¿Ah? No, esa mujer puso oído a la palabra de Dios. Y él le confirma, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. ¿Ah? ¿Qué es lo que Dios tiene que decir para ti? Para ti y para mí. ¿Cuál es la situación en la cual nosotros estamos viviendo, pasando? Y pareciera que ya no hay nada más que hacer. Dios le da una palabra a esa mujer. El versículo 15 dice, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Mire qué tremendo milagro, en un tiempo de crisis, en un tiempo de necesidad, en un tiempo que seguramente los vecinos nadie tenía. ¿Ah? Hoy día nosotros vivimos en el mundo donde hay tanta necesidad de Dios, donde hay crisis, donde hay momentos donde el temor invade al mundo, o a tus vecinos, a tus amigos, o a aquellos que no conocen a Dios. Pero usted y yo conocemos al Señor, y Él dice la palabra que Él tiene cuidado de nosotros. Mire, entonces ella fue e hizo lo que dijo Elías. Fue obediente. Y comió Elías, y ella y su casa muchos días. La bendición de Dios reposa en aquellos que creen, en aquellos que confían, en aquellos que tal vez lo imposible, Dios lo hace posible. El versículo 16 dice, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija mengó, conforme a la palabra de Dios, a la palabra de Jehová, que había dicho Elías. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Bendito sea el nombre del Señor. Yo no soy Elías. Yo no soy el que está ahí, pero Dios hoy día pone esa palabra en mis labios, en mi corazón, para poder llevársela a usted. Para que esa palabra también haga vida en mi vida. Amén. Tal vez estamos en un momento de escasez espiritual, física, tal vez de salud. Tal vez la situación que usted está viviendo no la conoce nadie. Solamente la conoce usted, su familia, porque así somos nosotros.
no sé si los chilenos o todo el ser humano, que a veces guardamos cuando estamos en necesidad, cuando estamos pasando alguna aflicción, cuando estamos viviendo alguna situación, cuando estamos en tiempos de prueba, no queremos contarles a nadie. ¿No es así? Pero el Señor sí lo sabe. El Señor que conoce tu necesidad, el Señor que conoce lo que Él puede hacer. ¿Ah? Lo que nosotros no podemos hacer, Él lo puede hacer. Amén. Así que en esta noche esa palabra de fe pueda correr a su corazón, a su vida, y que usted la pueda poner en práctica. Amén. Por eso le comenzaba hablando de Hebreos. Vamos a Hebreos, no, Benjamín. Donde Hebreos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario, dice, que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y a veces nosotros en tiempos de crisis, en tiempos de aflicción, en tiempos donde el temor invade nuestra vida, decimos tener fe, pero a veces tenemos que acercarnos. Por eso dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario, es una necesidad, que si yo me acerco a Dios, crea que le hay. Amén. O sea, yo voy a ir en la necesidad, voy a ir en la aflicción, voy a ir en el problema, voy a ir en ese momento cuando no hay nada más que hacer. Cuando hay escasez de paz en su corazón, cuando hay escasez de paz en su vida, cuando no hay armonía muchas veces en su hogar. Usted tiene que ir, tiene que acercarse a Dios. ¿Cómo? En oración, tal vez ahí en su hogar, ahí en su habitación, tal vez a solas. Buscar un lugar para poder ir y clamar a este Dios grande y poderoso. Pero sin fe. Yo no puedo decir, no, yo tengo fe. Claro, cuando digo que tengo fe, cuando no tengo problema, cuando no estoy en crisis, cuando está todo bien, cuando la economía en la casa va bien, en el trabajo, cuando no hay ningún problema. No, o sea, hay que tener fe. Pero la fe es probada cuando estamos en la necesidad, en el momento de crisis, en el momento donde hay escasez, en el momento donde no invade el temor, el miedo, la angustia. Es ahí donde yo tengo que echar a andar la fe y ser obediente a la palabra de Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Si usted se acerca a Dios, usted tiene que ir confiando, creyendo de que Dios va a oír su oración. A veces nos dicen a nosotros, bueno, me dicen a mí, ore usted, pastor, porque el Señor a usted lo escucha. No sé, usted también la escucha. A usted también lo escucha el Señor. Lo que pasa es que a veces me acerco a Dios, pero no estoy creyendo que Dios me va a oír. Dice que un corazón contrito y humillado no lo echa afuera. Y puedo clamar y puedo derramar mi corazón y Dios me va a escuchar en el momento de la necesidad. Por eso el profeta le dice a la mujer, no tengas temor. Y yo le digo a usted en esta hora, no tenga temor, no tenga miedo. Si usted cree, si usted confía, si usted dice que tiene fe, acérquese a Dios. Acérquese. Porque si con fe o sin fe es imposible agradar a Dios. Pero si yo tengo fe, yo voy a agradar a Dios. Aquí viene mi hijo, aquí viene mi hija. Mira, está en la necesidad, pero está acudiendo a mí. ¿Usted cree que el Señor lo va a hacer a un lado? No, Él va a inclinar su oído para oír su oración. Y Él da la orden y se hace. Yo le puedo decir, sí, hermano, sí, hermana, la voy a ayudar, voy a hacer esto. Y a lo mejor no lo voy a hacer. Pero el Señor da la orden y se hace. ¿Qué le dijo? Hazme a mí primero. Dice que comió él, comió la viuda y toda su casa. Y la harina ni el aceite no escaseó. Entonces, nosotros hoy día tenemos que confiar y creer en este Dios todopoderoso. Dice, y que es galardonador de los que le buscan. Él tiene un galardón. Él tiene la bendición. Él tiene la respuesta. Él tiene lo que tú y yo necesitamos. Yo no te lo puedo dar. No lo puedes encontrar en un mall. Aunque sea el más grande de los malls, no lo vas a encontrar lo que tú necesitas. Porque el único que puede dar
ese galardón de lo que nosotros necesitamos es el Señor. Cuando necesitas paz, Él te da paz a tu corazón. Cuando estás temeroso, Él trae paz a tu corazón. Cuando las puertas están cerradas, Él las abre. Cuando hay escasez, Él bendice. Él entrega. En medio de la necesidad, Él se mueve. En medio de esa necesidad en la cual nosotros podamos estar viviendo, Él se glorifica. Amén. Esta viuda no tenía nada. Esta viuda estaba toda temerosa. Lo único que le quedaba, se lo iban a comer junto a su hijo y se iban a dejar morir porque no había nada más que hacer. Pero apareció Dios a través del profeta. Apareció una palabra de Dios. Apareció el mismo Señor hablándole a esa mujer. Amén. Y en este día el Señor a nosotros nos habla. ¿Ah? Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 14. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. Es el Señor que en esta noche nos ha hablado. Ha hablado a mi vida, ha hablado a su corazón, en la necesidad que usted pueda tener. Tal vez yo a usted no la puedo entender. Tal vez a usted yo no lo puedo entender. Porque usted está viviendo una situación puntual. Cualquiera que sea. Yo a usted no lo puedo entender tal vez porque no lo estoy viviendo yo. Pero sí el Señor los conoce. Sí el Señor conoce la necesidad que tenemos. Y cuando Él envía su palabra, cuando Él dice, se hace. Amén. Yo me puedo comprometer, todos nos podemos comprometer para decir o hacer algo. Y cuando llegue el momento de los que capaz que ninguno estemos. Pero cuando Dios dice, se hace. Y Él quiere bendecirte, Él quiere enviarte esta palabra hoy día, tómala. ¿Ah? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Y el que se acerca a Dios, crea que le hay. Porque Él tiene el galardón, Él tiene la respuesta que tú y yo necesitamos. Amén. Que Dios te bendiga. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad contigo.
único que quiero es adorarte, lo único que quiero es agradarte. Y hablábamos de la palabra, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted quiere agradar a Dios, crea en el Señor. Amén. Que Dios les bendiga, le damos gracias al Señor por este tiempo, de este culto familiar de día domingo. Comenzábamos con nuestra hermana Jacqueline, que ella comenzaba el servicio. Que Dios bendiga a nuestra hermana, que bendiga a su familia, y terminamos acá en nuestra casa. Amén. Cantando, alabando, adorando al Señor. Amén. Le pedimos las disculpas por el regalón que salió en medio de la prédica. No quise hacer nada por no querer cortar lo que Dios estaba entregando. Amén. Así que Dios nos bendiga a cada uno. Que Dios les bendiga en su hogar, junto a su familia. Y si está viviendo un tiempo de crisis, créanle al Señor. Amén. Vamos a estar orando por estas necesidades que tenemos cada culto. Dice Ana Silva, Nancy Páez, Alonso, Naya, Gustavo, Alamiro, Frieder, Emily. Tenemos que estar orando por ellos. Ellos son unos hermanos haitianos que están allá en México. No la están pasando muy bien. Oremos por ellos para que Dios les bendiga junto a su hija. Por Guillermina, Máximo, su familia. Por Eduardo, Vanessa, su familia. Vito, Juan, Carlos, Joana, Brian, Nicolás, Roberto, Jano, Gina, Seba, Rafael, Sebastián, Celinda. Y por este programa que tenemos todos los lunes también ahí en Radio Escala, y también a través de las redes sociales por Facebook de nuestro pastor Seba Zúñiga. Si usted puede pedir la solicitud de amistad o esperar el link, si es que no le llega, puede comentar, puede pedir oración al día lunes para que Dios se pueda estar orando también por cada necesidad. En este lunes estará nuestro pastor junto a su esposa y junto a su hija. Ellos llevarán un programa tal vez diferente, van a estar juntos como familia, así que también le invito a que los pueda ver y pueda estar ahí comentando. Amén. También oramos por la familia Humada Cabrera y por Jorge González Vega. Amén. Vamos a estar terminando orando, creyendo de que Dios tiene la última palabra. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te alabamos, te bendecimos, te agradecemos, sí, Señor. Te agradecemos todo lo que tú nos das, Señor, lo que tú haces por nosotros. Señor, amén. Gracias por la respuesta, Señor, a nuestras oraciones, Señor. A veces no entendemos en esos tiempos de crisis, Señor. A veces en esos tiempos de crisis, Señor, no alcanzamos a comprender, Señor, que a veces a través de una palabra tú quieres bendecir, que a través de una palabra tú quieres suplir la necesidad que pueda haber en nuestras vidas, Señor. Yo no conozco la necesidad de aquellos que están detrás de una pantalla o viendo el video. Yo no conozco la necesidad de ellos, Señor, más tú conoces, Señor. Padre, amén, sí, Señor. Oro en el nombre de Jesús para que esta palabra haga cabida en cada corazón y en cada vida, y puedan creer, puedan confiar, puedan acercarse y puedan recibir ese galardón, Señor, que tú tienes preparado para aquellos que creen, Señor. Padre, bendigo, Señor, a cada una de los que han recibido el video, cada familia representada, cada hermano, cada hermana, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Oramos para que tú les bendigas en este momento, Señor. Oro por aquellos que están enfermos, por aquellos que están pasando una necesidad, Señor. Oro en el nombre de Jesús, Señor, de que tú tienes, Señor, lo que nosotros necesitamos. Oro en el nombre de Jesús por esta larga lista, Señor, de necesidades. Hay gente que está enferma, hay gente que está postrada en cama, hay personas, Señor, que están con luchas constantes diariamente, Señor. Oro en el nombre de Jesús para que tú le visites, Señor, en la soledad de la noche, para que tú puedas oír la oración, el clamor de ellos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús declaramos sanidad, declaramos alivio, declaramos bendición, declaramos puertas abiertas, Señor. Declaramos una palabra tuya sobre sus vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, que tú tienes el poder para suplir en medio de la necesidad, Señor. Oro para que tú te glorifiques. Gracias a Dios te damos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que Dios les bendiga.